Bienvenidos a Conversaciones CP Latam, soy Clara Riveros y hoy hablaremos de diálogos transatlánticos como idea y como concepto que nos invita al descubrimiento mutuo, pero también a un diálogo mucho más fluido a diferentes niveles entre África, Europa y América, considerando que son múltiples los desafíos, las problemáticas, las inquietudes compartidas y los temas de interés en diversas áreas. Me acompañan esta tarde invitados desde África, Europa y América. Quiero saludar al historiador y académico de la Universidad de Georgetown, el profesor Eric Langer. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Eric. Quiero saludar a Nur Amar Lamarty, ella es investigadora marroquí en temas de mujeres en contextos islámicos. Nur, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un honor para mí, muchísimas gracias por todo, Clara. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar al investigador británico Robin Wallis. Robin, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saludar en Buenos Aires al sociólogo Vicente Palermo. Vicente es escritor, también es politólogo y también es un gran amigo personal. Vicente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos por la invitación, Clara. Gracias, Vicente. Quiero saludar también en Buenos Aires a mi otro muy querido amigo Jorge Elías, periodista argentino, que nos acompaña esta tarde y estará haciendo algunos comentarios. Jorge, un placer verte siempre. Lo mismo, muchas gracias. Encantado de estar contigo en este programa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues vamos a empezar y quiero empezar con el profesor Eric, porque me interesa conocer su perspectiva como historiador. Quiero escucharlo para que nos aproxime su reflexión sobre el concepto e idea en torno al diálogo transatlántico, cómo podría acercarnos a diferentes niveles a las Américas, África y Europa en un diálogo más intenso y fluido sobre temas actuales y desafíos de interés global, incluso cuando históricamente, como él lo ha sugerido en otras ocasiones, pues no tenemos un pasado tan intenso en la relación con el norte de África. Sí, exacto. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, sí, en realidad hay toda una rama de historia que se llama la historia atlántica y más bien se enseña una clase en la Universidad de Georgetown que se llama Historia del Atlántico y que justamente es una relación muy fluida. Tanto con África más al sur de la Sahara, como también de norte África, más obviamente Europa y las Américas, y tenía que ver primero con el intercambio entre esclavos y azúcar, y aguardiente y otras materias primas, pero mucho con migración forzada en ese momento de la gente, especialmente de la África de Sub-Sahara, ¿no? Pero igual también del norte de África y hasta... bueno, hay cosas buenas y malas porque la primera guerra internacional que tuvo, por ejemplo, Estados Unidos fue en 1801 al 1805 con los estados de la Berbera, de Algeria, de Trípoli, etcétera, y hasta en la canción de los infantes de la Marina de Estados Unidos hay una frase sobre Trípoli, por ejemplo, allá. Entonces, sí es una historia muy, muy larga y más bien a veces triste, pero también tiene mucho potencial en ese sentido. Y tiene mucho que ver con la migración. Evidentemente, hay muchos migrantes también de norte de África que se fueron no solamente a Europa, pero también a todas las Américas. Es una migración, a veces dicen árabe, pero no solamente los árabes de Líbano, por ejemplo, que obviamente es más conocido, pero también del norte de África, porque también son árabes y fueron parte del Imperio Otomano. Entonces, hay muchísimas cosas que decir y muchas cosas que se puede
hablar históricamente, y son relaciones que han sido muy, muy fuertes ya desde hace siglos, en realidad, siglos, muchos siglos. Bueno, no, bueno, ahora también hay muchas cosas que decir. Obviamente, Estados Unidos, por ejemplo, tiene mucho interés en el norte de África. Es también por el supuesto terrorismo, pero no solamente eso. Entonces, evidentemente hay mucho que trillar en esto. Y, por ejemplo, Portugal. Me impresiona, por ejemplo, que los portugueses están muy enterados de lo que está pasando en África, no solamente en sus ex colonias, sino en el resto del continente. Y evidentemente están mucho más cerca que, digamos, las Américas. Pero siempre hay muchísimas cosas que se puede hablar, entre ellos el narcotráfico, también, que lastimosamente es un tema muy grande, que se lleva la cocaína, por ejemplo, de los Andes hacia África para después distribuir a Europa. Y eso también tiene que ver un poco con la migración que ahora existe entre el norte de África y Europa. Y no solamente, evidentemente, son los migrantes de norte de África, aunque también hay, por ejemplo, de Libia, que se están escapando de esa situación tan lastimosa políticamente en ese país. Y entonces hay muchísimas facetas que hay que tomar en cuenta, y hay más y más comercio también legal, no solamente el ilegal, y eso es importante también. O sea que tú ves ese diálogo transatlántico en términos de, bueno, intercambio económico, pero también en términos del desafío, digamos, de seguridad que supone para las diferentes regiones que estamos tratando, como la forma de afianzar más esa cooperación y ese diálogo a diferentes niveles. Sí, y hay una cosa más que es muy interesante, es la parte cultural, que me parece importante también. Últimamente, en los últimos 10 años, por ejemplo, la comida de Norte de África, los tangines, no sé si lo estoy pronunciando bien, han tomado más, bueno, se hacen conocer en Estados Unidos también. Y en general, esa clase de comida, en particular en más restaurantes marroquíes, por ejemplo, y de otros estados de Norte de África, que me parece fascinante también. Muchos de ellos han pasado más bien por Europa, entonces se agrega Europa también, porque a veces es una mezcla, evidentemente también porque algunos estados que ahora en Norte África fueron colonias francesas. También hay esa mezcla también de la comida francesa con la comida africana, que es muy rica también. Entonces hay esos cambios. Y obviamente cuando llega a Estados Unidos se cambió otra vez, porque los gustos norteamericanos son diferentes que los gustos europeos o los gustos del norte de África. Pues la gastronomía no es un elemento menor, ese es un elemento muy importante en nuestras sociedades, y yo creo que siempre será un punto de encuentro que permite un diálogo y una cercanía en términos mucho más amables que muchas veces la cuestión securitaria o geopolítica. Obviamente, el mundo no puede seguirse privando de la comida marroquí, que es una de las mejores del mundo, en mi opinión. Y el tajín, como bien dices, pues es uno de los platos más ricos que tiene Marruecos y otros países del norte de África. De eso de pronto nos podrá contar Nur más adelante. Quiero dar paso a Robbie en Inglaterra para que nos aproxime su perspectiva. Entiendo yo que es una perspectiva verde, la forma en que él plantea el diálogo transatlántico en la actualidad, de pronto saliéndose de los enfoques convencionales de la geopolítica y las cuestiones de seguridad que preocupan tanto a los gobiernos. Sí, creo que es mejor hablar de eso que de la cocina inglesa, que no le gusta mucho a nadie. Decidimos que quería contribuir a
este tema de los diálogos transatlánticos, escogiendo el tema de la ecología, de la crisis del cambio climático, porque es un tema que conecta a todas las comunidades que habitan el litoral del Atlántico, y de eso depende nuestra supervivencia como especie. Y sabemos también que la supervivencia de nuestra especie depende de la supervivencia de otras especies, de plantas y animales que regulan el medio ambiente del que dependemos. Y bueno, claro, te he visto presidir diálogos eruditos e informativos sobre asuntos tan importantes como los derechos de la mujer, los procesos de paz, pero creo que este asunto otro orden de magnitud en su importancia. Hoy en 2020 podemos dar las gracias que las autoridades mundiales reconocen cada vez más la necesidad de actuar. Hasta ahora el liderazgo ha tendido a ejercerse desde las universidades, algunas empresas, algunos documentalistas y las ONGs activas en esta materia. Pero creo que la elección de Biden ha dado nuevo ímpetu a los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático. La Unión Europea también ha diseñado una recuperación verde para salir de la crisis sanitaria. Hasta China ha adoptado un programa para hacerse neutro en carbono. En mi país, a pesar de las deficiencias de nuestro gobierno, se está tomando en serio la necesidad de reducir las emisiones, ya queda patente que el motor de coche tradicional no tiene futuro y tampoco el suministro de gas natural, el llamado gas natural, a los domicilios, ni el uso del carbón para generar electricidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, el elemento imprescindible para lograr los profundos cambios necesarios es el liderazgo de la sociedad civil. Y en este punto hay mucho en común entre los pueblos de los diferentes continentes del Atlántico y más allá también. Y creo que compartir nuestras experiencias puede ser fundamental, no solo en ofrecer ejemplos de la buena práctica, sino también en resistir los esfuerzos de los perversos grupos de ideólogos escépticos que han intentado sabotajear los esfuerzos necesarios para rescatar de la extinción nuestra civilización. Entonces, ¿de qué manera se puede establecer una red de comunicación internacional a nivel ciudadano para dialogar sobre estos temas? Bueno, obviamente el Internet, por desconfiable que pueda ser, nos ofrece la oportunidad de comunicarnos como hacemos ahora. Las redes de radiodifusión internacionales pueden contribuir a nuestra concientización, creando programas como Una vida en nuestro planeta de Netflix, producción de este año que da una impresión equilibrada y racional de las amenazas actuales y las soluciones posibles. En mi opinión, este tipo de contenido debería estar accesible a todos como parte de un gran esfuerzo educador global. Las ONGs ecologistas se han destacado por su presencia internacional y la posibilidad que ofrecen a cada ciudadano de participar en campañas a nivel comunitario. Tu país, Clara, también me parece un ejemplo. Colombia, escuchaba una presentación el otro día sobre el proceso de paz y la importancia de una constante evaluación de cómo se implementan las medidas pactadas en el acuerdo. Y la presentación recalcó la importancia de involucrar a cada sector de la población en cada aspecto del acuerdo mediante los llamados enfoques transversales. Ese nivel de vigilancia y atención a los detalles finos
me pareció un posible modelo para efectuar los cambios transformacionales en nuestros hábitos cotidianos necesarios para combatir el cambio climático. Otra idea que se me ocurrió fue aprovecharnos de la inminente reformulación pospandémica del concepto del turismo. Sabemos que en los años recientes ha surgido el llamado turismo benéfico, que supone la participación del turista en algún proyecto comunitario para beneficiar a una comunidad necesitada en el país anfitrión. Suele ser una experiencia provechosa para los dos lados. Y si se pudiera adaptar este modelo al clima, respondería al problema de la insostenibilidad actual de los movimientos contaminantes de aviones y turistas alrededor del mundo, ayudaría a construir un nuevo consenso global al que los políticos tendrían que responder. Y ya hemos visto en Estados Unidos las consecuencias para un presidente que parece no tomar en serio el bienestar de su electorado. Este tipo de diálogo comunitario podría también exponer la cadena que une al consumidor en un supermercado de un país rico con un obrero en un país pobre, empleado para talar los árboles de la selva de la que todos dependemos. Exponer esa cadena ayudaría a hacerla intolerable a nivel humano e insostenible para las empresas explotadoras, que tendrían que buscar alternativas sostenibles para producir los ingredientes buscados por los megaproductores de alimentos. Así que he ofrecido aquí unas ideas sobre el tipo de diálogo que podría ser apropiado en un mundo donde este desafío del clima climático parece ser lo más importante para todos. Robin, muchas gracias. Pues efectivamente yo encuentro que esto que tú has planteado es muy interesante y muchas veces, digamos, al menos yo no he prestado demasiada atención a tratar este tema en los programas de análisis que he estado haciendo estos meses. Por eso cuando tú me propusiste plantear una idea y en torno a la necesidad de una reflexión y de un acercamiento para tratar este tema me pareció demasiado pertinente y me encantó la idea y pues de hecho ya estoy pensando cómo lo vamos a hacer el próximo año para que tengamos algunas, no sé, podemos utilizar esta misma plataforma que estamos usando hoy para tener algún tipo de acercamiento entre nuestros continentes y de intercambio sobre los diferentes temas que tú has tocado, porque yo sí creo que es un tema fundamental del presente, pero también del futuro, sobre el que hay que volver constantemente. Entonces, vamos a trabajar en esta idea con más tiempo para el otro año hacer algunas cosas conjuntamente. Muchas gracias, Robin. Gracias a vos. Quiero hablar con Nur unos minutos para que nos dé sus ideas en torno al diálogo transatlántico desde una perspectiva feminista. Nur es una joven investigadora y una gran conocedora del derecho islámico y de la situación de las mujeres en contextos islámicos. Para mí ella es una voz fundamental, sobre todo para quienes no hablamos el árabe, una voz fundamental en español para poder tratar de entender mejor estas realidades sobre temas que nos conciernen a todas las mujeres más allá de la geografía, que es la igualdad de derechos, las libertades y, bueno, una universalidad de los derechos humanos en nuestros países, cualquiera que estos sean. Nur, adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Clara. En primer lugar, decirles que todas las perspectivas que estoy oyendo creo que son perspectivas muy importantes, desde ver qué tanto nos implica a todos una cuestión tan fundamental como es el cambio climático y también, digamos, todos los efectos sociales que desencadenan
del cambio climático, entre otros, ¿no? El desplazamiento de personas, cómo eso al final hace que las mujeres sean las personas más vulnerables y las niñas dentro de estos desplazamientos humanos. Y bueno, para hablar de una perspectiva de género, de diálogos, digamos, transatlánticos, me gustaría traer a colación algo bastante importante que ocurrió en los últimos meses, que fue la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que fue una jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos muy importante, ¿no? Fue una persona que, digamos, marcó un antes y un después de lo que implica la situación legal de las mujeres en Estados Unidos, su estatus legal hoy en día. Y, sin embargo, digamos que tengo la sensación de que en el norte de África, sobre todo, tenemos mucha cultura etnocentrista muy relacionada con Europa, pero no tanta con Estados Unidos. Es verdad que en ciudades, por ejemplo, como Tánger, ciudad en la que yo he crecido, sí que tenemos, digamos, un legado americano, en cierto modo, muchas mujeres, muchos hombres que han marcado la historia han pasado por una ciudad como Tánger, por ejemplo, y sí que es verdad que eso a muchos nos ha ayudado a tener convergencias con el otro lado del Atlántico, pero un caso tan claro como el de Ruth Bader Ginsburg, por ejemplo, nos damos cuenta de que al otro lado del Atlántico no es tan conocido como debería, cuando Ruth Bader Ginsburg fue una de las mujeres pioneras, digamos, en el avance de los derechos de las mujeres y en el estatus legal, digamos, llevado a su punto más último, ¿no? Que es el ser jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Y por otro lado tenemos en esta actualidad un punto medio en la lucha por los derechos de las mujeres y del feminismo a Latinoamérica versus los países árabes. Básicamente porque yo creo que las mujeres que provenimos de contextos islámicos vemos al final mucho más cercano el paradigma que existe en Latinoamérica que el que existe en Europa. Digamos que hay un punto medio al otro lado del Atlántico que creo que nos puede ayudar mucho a considerar cuáles son las vías para lograr derechos, cuáles son las vías para la emancipación de las mujeres, cuáles son las vías para la transformación y la emancipación de esa independencia de las zonas rurales a las zonas urbanas en países como Marruecos, en países como Argelia, en países, digamos, también del este de África. Y es una cuestión bastante crucial porque normalmente digamos que estamos muy polarizados por el discurso europeo. Y el discurso europeo al final también lastra en el sentido de que hace mucho que se consiguieron muchos derechos y hace mucho también que hay historias acabadas, ¿no? A nivel de recorridos. Entonces, creo que mirar al otro lado del Atlántico, fijarnos, como lo estoy haciendo yo últimamente, en compañeras en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, ver cómo están batallando sus derechos y ver que no hace tanto sus cifras y sus índices eran muy parecidos a los nuestros y que ellas representan, digamos, el futuro más próximo en el que nosotras queremos estar. Entonces, yo creo que habría que hacer una invitación a un diálogo mucho más plural, mucho más alentador al cambio y sobre todo un diálogo en el que todas las mujeres se sintiesen incluidas. Hay mucho fenómeno de migración desde América, tanto América del Norte como América del Sur hacia Europa, hacia América del Sur hacia Europa. El problema es que luego nos damos cuenta de la falta de representatividad que tienen las mujeres latinoamericanas dentro de las sociedades europeas y dentro de las sociedades a las que llegan, en las que se integran y en las que ellas luego tienen sus hijos y dan lugar a segundas y terceras generaciones de mujeres que no se sienten representadas luego en las altas instituciones. Creo que eso es un problema muy grave que tenemos que atajar, igual que hay que atajar el otro fenómeno de migración más conocido en Europa, que es el de desde África hacia hasta el sur de Europa, ¿no? Pero es una falta, digamos, de pluralismo en el diálogo que tiene sus consecuencias más graves, digamos, a primera vista, porque no hay representación completa y plural de todas las mujeres que representan las sociedades a las que emigran. Y es una población, digamos, que está infrarrepresentada. Viendo los análisis de Women's Link, por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro, veíamos cómo se estaba tratando el tema de la trata entre Venezuela y Colombia, de las mujeres venezolanas que habían sido engañadas para entrar a Colombia. Y son fenómenos que pasan muy a menudo, por ejemplo, entre el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, y que
no tenemos perspectiva de género, digamos, internacional con respecto a ellas porque nos parece una realidad muy alejada cuando realmente el sufrimiento con perspectiva de género es el mismo, ¿no? Entonces, deberíamos hacer un acercamiento plural, no solo basándonos también en los vínculos que nos unen previamente, ¿no? Como es pues todo el movimiento, por ejemplo, revolucionario que hubo en el norte de África con americanos, con personas que venían, digamos, de una cultura bastante diferente y que aportaron y seguimos teniendo su legado, ¿no? En nuestras ciudades, sino que deberíamos abrir la perspectiva también a conocer digamos, a no hacer del foco el sufrimiento de unas cuantas mujeres cuando al otro lado y mucho más cerca de lo que nos pensamos, otras están sufriendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la perspectiva de género que hoy en día se está perdiendo, centrándonos, ya que se está centrando demasiado el debate en un feminismo europeo que está demasiado avanzado, en un feminismo europeo que está saliendo adelante con leyes de un espectro de género impresionante, leyes que están transformando a la sociedad en sí, leyes que están transformando, digamos, a los núcleos sociales de la mejor forma y que, sin embargo, no se hace con otros países, ¿no? En los que deberíamos fijarnos, poner la vista, porque tenemos una lucha común mucho más grande muchas veces que la que podemos tener con Europa, por ejemplo, los países del norte de África. O sea, yo personalmente, de hecho, siento que las inquietudes que tenemos muchas mujeres, tanto marroquíes como argelinas, como tunecinas, como egipcias, son mucho más parecidas a las opresiones que sufren mujeres latinoamericanas, mujeres que cruzan fronteras, mujeres que sufren las fronteras, mujeres que sufren que no haya sistemas de salud que les permitan tener una autonomía reproductiva justa, que no les permita tener una salud justa. Y digamos que es un sistema todavía a transformar que, sin embargo, en Europa ya se ha transformado. Entonces, esa transición creo que es un buen momento para abrir fronteras y darnos cuenta de qué tan importante es vivirla juntos. Nor, muchas gracias por tus comentarios, como siempre muy pertinentes en esta perspectiva de género. Y bueno, este año hemos podido hacer algunas cosas para, digamos, acercar un poco las realidades tanto del norte de África como de América Latina y ver cuáles han sido esos avances y esas grandes tareas pendientes. América Latina ha avanzado, pero todavía le falta avanzar mucho más, pues ni qué decir de los países del norte de África, pero por ejemplo, veíamos hace algún tiempo cuando tratábamos el tema de la legislación del aborto, un país como Marruecos, que muchas veces de este lado no se conoce nada, ha avanzado en términos legales más que otros países de América Latina. Por ejemplo, si lo ponemos en perspectiva comparada con un país como El Salvador, donde una mujer puede ir a la cárcel por practicarse un aborto en cualquier condición que lo decida, más de 30 años de cárcel. En Marruecos hay algunas excepciones, como ocurre en Colombia, pero todavía la lucha es intensa y queda un largo camino aquí y allá. Es lo que hemos intentado acercar y creo que el acercar esas realidades pues nos permite ser mucho más, no sé, atentas y, bueno, interesarnos por lo que ocurre más allá de nuestro país o de nuestra región. Así que yo espero que podamos el próximo año seguir haciendo cosas conjuntamente que nos permitan acercar nuestras realidades. Quiero darle paso a Vicente para conversar un poco sobre diálogos transatlánticos. Bueno, ahí esa parte esa parte tiene relación conmigo porque Vicente va a comentarnos su lectura de un pequeño libro de ensayos que yo publiqué el año pasado en la colección Ensayos Saharianos, bueno, que me ha publicado José María Lizundia, que es un escritor español pues, que decidió hacer una colección dedicada al Magreb, específicamente o especialmente dedicada a Marruecos en diferentes áreas. Hay literatura, hay sociología, hay relaciones internacionales. El mío pues va un poco, digamos, en diferentes áreas, como comentará Vicente. Así que, bueno, te dejo, Vicente, para que nos comentes tu lectura. Bueno, gracias, Clara. Yo la verdad es que, como Clara sabe sobre el tema, no sé nada, digamos, soy un neófito por completo.
Y la verdad es que me tomé en serio la lectura del libro de Clara porque vale la pena, es muy bueno. El libro en realidad está dedicado al problema sociopolítico de la zona del Sahara, digamos, que podría decirse marroquí. Y con una mirada muy, muy completa, ¿no? Realmente. Y cuando lo estaba terminando de leer, me surgió el interrogante al cual le voy a dedicar los pocos minutos que espero tomarles sobre esto, porque la verdad que el libro da para varias discusiones diferentes. Pero me llamó la atención que Clara le otorgaba reiteradamente a lo largo del libro una prioridad analítica, digamos, y política también, muy enfática a la cuestión de género, ¿no? A la cuestión básicamente de, bueno, los problemas y el papel de las mujeres, etcétera. Eso está presente en la información que nos da, en las entrevistas, y hace muchas entrevistas, en todo el análisis, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, eso tiene que ver con el interés subjetivo de Clara, pero yo por suerte no caí en esa trampa y seguí de largo en mi cabeza, la descarté, y tampoco me convence la idea de que, bueno, que lo que pasa es que hay una cosa objetiva, digamos, es decir, el tema fácticamente es importante, y como es importante, Clara le da más importancia. Eso me parece que es un poco tonto y tampoco me convenció. Entonces yo elaboré una tercera explicación que me parece que puede llegar a tener algún interés, y empiezo por el contexto de la explicación, no por la explicación, sino por el contexto analítico de la explicación, que tiene que ver con un tema que está permanentemente en el libro, que es el de los procesos de cambio social y de modernización, ¿no? Entonces, en los cuales puede o no necesariamente florecer una modernidad. Es decir, Clara correctamente distingue modernización y modernidad. No lo voy a explicar porque doy por descontado que todos ustedes saben de qué estoy hablando. Y bueno, ¿qué pasa con esos procesos? Bueno, me parece que el gran problema que enfrentan los actores del cambio institucional, social, económico, en la periferia del sistema capitalista, en una región periférica del sistema capitalista, que es donde tanto a Marruecos como a la Argentina nos tocó vivir, aunque con circunstancias muy diferentes, obvio, es desde dónde son capaces de constituirse, desde dónde son capaces de constituirse como agentes del cambio. ¿Desde dónde me refiero al lugar social, al lugar político? En realidad es una dimensión del problema que es anterior a la consolidación histórica del capitalismo. Tiene que ver con el proceso de consolidación histórica del capitalismo y de la democracia. Creo que todos ustedes deben recordar el libro de Bien ganada fama de Barrington Moore, ¿no? Donde justamente las hipótesis, no voy a entrar en eso, pero las hipótesis están relacionadas a precisamente si los actores son actores sociales que se organizan desde abajo o es el Estado que organiza desde arriba, ¿no? Entonces, si uno mira las cosas en la región marroquí y sahariana, en toda esa región globalmente considerada, me parece una cosa que es clara, que la modernización hasta ahora se ha dado desde afuera y desde arriba, digamos. Prácticamente sin fuerzas sociales que aportaran su iniciativa, su respaldo al cambio, y por lo tanto pudieran incidir sobre su dirección o sobre su rumbo. En realidad, las fuerzas que desde abajo fueron más activas no contribuyeron para nada, en mi opinión, y eso surge del libro de Clara, como por ejemplo el Frente Polisario, pero lo que puede ser un progresismo modernizador estuvo ausente. Digamos, el cambio viene desde afuera, no desde el centro, desde la periferia, y desde arriba, no desde abajo.
Y esto podría explicar, podría ayudar a entender la hipótesis de Clara, o lo que Clara insiste tanto, que es la modernización sin modernidad, ¿no? O sea que, bueno, sí, tenemos modernización, pero esa modernización, ¿hasta qué punto hay modernidad? Sí, la modernización la vivimos todos, la vida cotidiana cambia, pero las relaciones, digamos, las mentalidades, los valores, ¿sí? Ahí ya es más dudoso, digamos, que la inyección o las inyecciones sucesivas de modernización, por ejemplo, en la economía, o por ejemplo, estableciendo un cambio constitucional. Bueno, la Argentina sabe mucho de eso. Bueno, a partir de ahora tenemos una nueva constitución, sí, ¿no? De 1853, pero los efectos son bastante ambiguos, ¿no? En ese sentido. Entonces, no hay actores genuinos, podría decirse, que desde las sociedades han sido capaces de asumir y motorizar los cambios, de instituir nuevos valores, de otorgar densidad a nuevas prácticas y comportamientos, y en ese caso la modernidad no avanza. Bueno, no avanza, estoy hablando muy a brocha gorda, digamos, ¿no? Es decir, no estoy hilando fino, sino que estoy tomando las cosas del análisis de Clara, las estoy interpretando y estoy más o menos a grandes trazos tratando de pintar un problema, ¿no? Entonces, aquí cobra sentido, me parece a mí, el énfasis que otorga Clara la cuestión de género. ¿Por qué? Bueno, ella no lo dice, pero a mí me parece evidente que considera, y con buenas razones, no sé si interpreto bien, pero creo que considera con buenas razones, que en la mujer saharaui, si lo pronuncio bien, es donde se encuentra el mayor potencial de cambio genuino desde abajo en la región. No lo dice, pero daría la impresión, por el énfasis, por la atención, el foco, que de alguna forma lo está sugiriendo o está llevando al lector a sacar tácitamente a sacar esa conclusión. El potencial de cambio más importante está ahí, digamos, ¿no? Que quizás ahí está la fuerza para que la ley se afiance más allá de la letra, para que el rule of law impere, para que el enforcement impere también en relación, bueno, a las relaciones, incluso las relaciones horizontales entre las personas, ¿no? Y para que las restricciones tribales, que todavía las tribus pueden imponer restricciones al movimiento de los habitantes, a las conductas, todo, se puedan ir reduciendo hasta ser eliminadas. Esa es, me parece, una hipótesis interesante que yo la veo en el libro, aunque no necesariamente la diga, ¿no? Entonces, me parece, se podría decir de que la potencialidad, digamos, es muy importante, que el avance hacia una mayor modernidad, ¿no? Desde la plataforma de la modernización, no avanza todavía en actores nítidamente visibles. Esos actores no están visibles, pero están en ciernes. ¿Y dónde están en ciernes? En la mujer, fundamentalmente en la mujer. Esa es, ¿no?, la lectura. Ahora, esto plantea una gramática política compleja, tanto vertical como horizontal, ¿no? Vertical porque, bueno, ¿cómo se relaciona esto con un gobierno o un Estado marroquí que negocia y dice, no nos metamos con las tribus? Hay unos testimonios buenísimos en el libro. No, pero no entendamos mal las cosas, ¿de qué están hablando? Si las tribus son maravillosas, ¿no? Bueno, y el problema horizontal, las tensiones que viven las propias mujeres, las grietas de género, las relaciones de poder locales, el peso de las tribus y de las familias, bueno, todo eso que son áreas micro y macro que van a estar presentes en cualquier esfuerzo. Y bueno, y en ese contexto las mujeres van a tener que tomar decisiones por acción u omisión, digamos. No va a haber, no es fácil ver cuáles van a ser sus pasos en términos de acción colectiva. Seguramente Nur y Clara me van a saber decir algo, pero yo hablo por lo que leí del libro, nada más, ¿no?
Porque, digo acción colectiva, ¿por qué? Y con esto termino. Porque justamente la acción colectiva es la que está ausente. Es decir, uno ve en las entrevistas, por ejemplo, la única era una política, pero las demás son mujeres, mujeres que dicen, bueno, sí, yo vine a estudiar acá y a mí me parece que esto, que aquello, que las tribus sí, las tribus no. Pero la acción colectiva todavía falta, digamos, y hay una atomización y la opción, la primera preferencia de las rebeldes es el éxito, se van a estudiar afuera, después muchas de ellas vuelven, pero es decir, ya no digo que esté mal, es así, nada más, ¿no? Entonces, bueno, cuando Clark pregunta qué hace Marruecos para avanzar en la construcción de ciudadanía y de sociedad civil en las provincias del sur. Bueno, es una excelente pregunta, precisamente porque todavía no tiene ninguna respuesta, digamos, es decir, no se sabe, es decir, Clark formula una pregunta porque es consciente de que, o sea, todavía no tenemos una respuesta. Marruecos en ese sentido, en ese marco, es una metáfora nada más. No es un Estado. Digamos. Cualquier Estado puede ser una metáfora, pero en este caso es clarísimo, me parece, ¿no? Entonces, hay, en fin, no sé, con esto ya termino, hay transacciones y de algún modo transacciones de Marruecos con beneficios, prebendas a las tribus, etcétera, 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 y todo eso está muy claro en el libro, y de algún modo u otro eso se va a entrecruzar con los procesos, con la acción colectiva cuando ésta se constituya, que no sé cómo, digamos. Es decir, en suma, este tipo de procesos son como un puente entre dos orillas, ¿no? Pero un puente entre dos orillas no es que, bueno, yo paso de una orilla, uso el puente para cruzar a la otra. No es así. Es un puente muy peculiar, porque tiene una serie de peculiaridades y de particularidades que le dan forma a la orilla. El proceso de cambio le da forma a los resultados, incide sobre los resultados. No es que, bueno, hay que cambiar el proceso de cambio, bueno, tengo el punto de partida y el punto de llegada, y punto. Otra cosa, puedo cruzar en globo, nadando, en un puente. No es así. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso de cambio? Es apasionante el tema, ¿no? Y yo aprendí mucho y la felicito a Clara por su trabajo. Bueno, listo. Vicente, muchas gracias por tus comentarios que encuentro sumamente interesantes y bueno, intentaré comentar ahorita dentro de unos minutos. Quiero darle paso a Jorge, porque Jorge nos va a comentar pues el otro libro que yo he publicado en esa colección, que también, digamos que yo he publicado en la colección de José María, que es Ensayos Saharianos, pero yo misma tengo mi propia colección de mis diálogos transatlánticos. He publicado 2 en esta colección. José María me dio la buena noticia de que me va a publicar el otro libro y bueno, de eso les hablaré ahorita más adelante. Quiero dar paso a Jorge para que nos comente sus impresiones de lectura de este libro de ensayos, pues en el que trate ya como no de dar una mirada no tan específica sobre un tema en concreto, sino de pronto más bien como los desafíos que hay de cara al exterior, ¿no? Jorge, adelante. Escuchaba a Nur y hablando de Tánger, y mi primera aproximación a Tánger fue Paul Bowles, que vivió en Tánger y murió en Tánger, escritor norteamericano. Hablamos de Marruecos y supongo que lo primero que habré leído de Marruecos fue lo que escribió Orwell cuando lo hieren en la Guerra Civil Española y se radica en Marruecos y allí escribe un ensayo marraqués. Entonces, bueno, estaba pensando en lo que quienes me antecedieron, todos brillantes, daban su impresión. Estaba pensando, bueno, todo lo que nos llega desde el norte de África es básicamente una visión europea. Y es, bueno, el caso de Bowles puede ser una visión americana o norteamericana, pero tu libro ha contribuido a dar una visión latinoamericana. Y ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que primero lo que ha destacado Vicente justamente es que le has dado voz
a las personas con las que has hablado, a las personas que has entrevistado, y eso tiene un valor muy especial, porque te da la posibilidad de ponerte en contacto. Es decir, está muy bien elegido el título Diálogo, está muy bien elegido el título de este programa Conversaciones, porque de eso se trata justamente. Es muy difícil muchas veces para alguien que vive en una cultura occidental, trasladarse a otra cultura y ver los ojos o ver con los ojos de esa misma cultura lo que está pasando. Y yo creo, Clara, que lo has logrado. Es decir, has logrado trasladar la voz de Marruecos, la voz saharaui inclusive, hacia América Latina, marcando, por supuesto, las diferencias, esos 7.300 kilómetros de distancia que hay entre Marruecos y Colombia. Pero no solo te referís a Colombia, porque estás hablando de una cultura que es la latinoamericana. Y también allí estás planteando este proceso de cambio que lo tienen todas las sociedades. Es decir, en el mundo hay países rápidos y países lentos. Yo no creo en esto de Oriente y Occidente solamente, sino que creo que hay países que avanzan mucho más rápido y hay otros que de pronto por factores culturales, por factores religiosos, por factores políticos, se quedan en el tiempo, y no es el caso de ninguno en particular. No estoy juzgando a Marruecos en particular. Ha habido una primavera árabe, ha habido en este mismo año, ha habido movimientos importantes, hasta golpes de Estado en África, ha habido levantamientos, sobre todo movimientos juveniles que han cambiado el curso de la historia en varios países, y hoy mismo, si vamos al caso, fíjate el fenómeno de los refugiados. Hoy Canarias está recibiendo pateras y pateras, y esto ha puesto en jaque al gobierno de España, porque dentro del mismo gobierno de España no se sabe qué hacer. Es decir, tenés un presidente que es Pedro Sánchez, que se niega a que esos inmigrantes vayan a la península, y un vicepresidente que es Pablo Iglesias, que pertenece a Unidas Podemos, que quiere que vayan a la península. Tenés dentro de Marruecos mismo, hoy mismo, una situación conflictiva desde mediados de noviembre, justamente con el Frente Polisario, y en esa región que es el Sáhara Occidental, que es el único territorio no autónomo de África. Es decir, el movimiento se demuestra andando, y en este caso está andando. Ahora bien, si vamos al background que podemos tener en América Latina, vamos a tener siempre, o hasta ahora teníamos, te pongo ahí como cuña entre lo que pasaba y lo que pasa, siempre una visión europea o siempre una visión norteamericana, por las intervenciones, por la participación de las Naciones Unidas, en fin, y también por intereses geopolíticos. Y le has dado, en este caso, voz a aquellos a los que nosotros no escuchábamos, pero no por falta de interés, sino que no escuchábamos por falta de interlocutor. Y en este caso la interlocutora ha sido vos, en forma brillante. Realmente te felicito, porque no estás juzgando, insisto, estás mostrando, como se dice en España, cómo está el patio, cuál es la situación de las mujeres, la situación de los jóvenes, la situación de la clase media, cómo se vive en el reino en general, cómo se vive en el Sáhara en particular. En ese caso yo creo que el texto, al menos el que he leído yo, es un texto logrado. Has logrado también, valga la redundancia, acercar dos orillas que deberían conocerse un poco más, pero evidentemente, bueno, siempre ha habido un triángulo. El triángulo es América Latina o América del Sur y Central, Estados Unidos, Europa, y África ha quedado siempre en la vereda de enfrente, salvo para Brasil, que tiene, bueno, un vínculo mucho más estrecho, sobre todo con países como Senegal
y demás. Lo que es el norte de África para América Latina es territorio desconocido, creo que se conoce mucho más, por supuesto, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, inclusive por las noticias, que Marruecos en particular. Túnez apareció por la primavera árabe. Bueno, después vino todo lo que ya sabemos, la guerra en Siria, Libia, la caída de Gaddafi. Eran en ese momento polos de atención. Egipto, hoy Irán, pero ahí hay más que todo, bueno, por un lado también la participación española, digamos, durante todo este proceso, el diferendo, inclusive con España, cuando te hablaba de Orwell, la crítica a lo que era el protectorado francés, pensá que estamos hablando de 1938, un año antes de que terminara la Guerra Civil Española, y bueno, y Bowles, que murió en Tánger y vivió, no sé si la mitad de su vida, pero gran parte de su vida, que nos trasladaron una visión, nos trasladaron una postal, pero la postal no significa la voz, es decir, la voz de aquellos que viven allí. Yo creo que siempre digo, y les agradezco a mis padres haberme dado alas y raíces. Raíces por pertenecer a un determinado terruño, que es donde nací, y alas porque me permitieron volar. Cuando uno vuela, como es tu caso, a veces es difícil quitarse las anteojeras, vamos a llamarlas occidentales. A mí me pasó una vez en algún país árabe también, me pasó ver determinadas cosas que me desagradaban, y creo que era uno de mis primeros viajes, después de haber cubierto intifadas y demás en Medio Oriente. Y volví, en ese momento yo vivía en Washington, volví, hablé con un amigo y le dije, mirá lo que pasa con esto. Tenía que ver con el trato de un marido, un señor con su esposa. Y yo estaba, no horrorizado, pero sí me llamaba mucho la atención. Y me dio el mejor consejo para un corresponsal, como es mi caso. El mejor consejo fue: quítate las anteojeras occidentales y trata de, primero, entender la cultura y después juzgar, si querés juzgar. Bueno, a partir de ese momento, primero me quité las anteojeras en los viajes siguientes y nunca juzgué. Siempre planteé, pasa esto, bueno, esto es así o es asá. Evidentemente hay algunas deudas, sobre todo con la mujer, y Nor sabe mejor que nadie, y vos, Clara, también. Hay deudas con la mujer que evidentemente hay que sanear. Yo creo también que en los últimos tiempos, en particular, ha habido una suerte de reacción. No sé si, no me atrevo a decir que sea una revolución, pero sí una reacción y un no es no, hasta aquí llegaste. Es decir, ha habido una adquisición de derechos que posiblemente va contra la tradición, no contra la cultura, y no contra la religión tampoco, más allá de que la quieran imponer en algún caso. Y me parece saludable. No me parece sano decir desde Occidente que los países árabes se tienen que occidentalizar, porque eso fracasó con la primavera árabe. Pero sí me parece interesante en un mundo globalizado que el acceso a la educación, el acceso a determinadas libertades que son innatas. Yo confío plenamente en la igualdad entre el hombre y la mujer, bueno, que ya no sean un privilegio, sino que sean un derecho. Por eso, en tu libro, al dar voz a hombres, a mujeres, a jóvenes, a gente mayor, bueno, estás pintando una postal como la que en su momento pintó Bowles desde Tánger,
forma literaria, y Orwell desde Marruecos, en un ensayo titulado Marrakech, es más que todo, no diría panfletaria, pero con una posición política. Encontraste el término medio y te felicito. Jorge, muchas gracias por tus comentarios tan generosos. Pues estoy muy agradecida contigo, también con Vicente, primero por haberse tomado la molestia de leer el libro. Bueno, Jorge además prologó el libro del que estaba hablando hace un momento, entonces estoy doblemente agradecida con él. Vicente ha perdido su conexión y al parecer Nur también. Yo les agradezco mucho a ustedes que nos hayan acompañado esta tarde, que hayan acercado sus impresiones. Pues solamente quisiera decir respecto un poco a lo que comentaba Vicente digamos, del anterior libro, que hay como todo un contexto que quisiera aproximar, digamos, de una manera breve, y es que bueno, yo soy politóloga de formación y he estado trabajando como analista política primero en relación con América Latina. Hace 5 años, pues por diferentes motivos, yo fui a Marruecos y ahí fue como me hizo un clic porque no conocía yo nada de Marruecos ni del norte de África y me sentí mal de mi ignorancia y de mis prejuicios. Al conocer este país, bueno, fui a Casablanca y para mí fue muy, muy impresionante saber que no sabía nada. Y así que empecé a indagar un poco por mi cuenta y bueno, he estado pasando estancias y viviendo en Marruecos en estos 5 años. He estado a caballo entre Colombia y Marruecos, esa ha sido la realidad. Entonces, en un punto también es imposible como digamos, no escribir eso que uno está viendo y que de este lado del mundo pasa prácticamente desapercibido y desconocido. Empecé a escribir ensayos de los diferentes temas que me interesaron y terminé escribiendo 4 libros de ensayos. Entonces, por esas cosas de la vida, resulta que se han publicado el tercero y el cuarto, que son estos dos de los que Vicente y Jorge han hablado, y el primero y el segundo, que son un poco más extensos, pues todavía no los he publicado. Ahora parece que voy a publicar otro de esos. Los dos que están sin publicar, pues uno es como una perspectiva sociológica sobre las sociedades magrebíes y latinoamericanas, porque he escrito en perspectiva comparada, viendo esas dos realidades que son en las que yo he vivido estos 5 años. El otro, pues que es el que publicaré ahora en diciembre o en enero, es una perspectiva comparada entre Marruecos y Colombia, hablando del Estado confesional, del avance legislativo, bueno, de todos esos procesos históricos del siglo XX para llegar a lo que hay hoy en los dos países. Entonces, digamos que para mí tendrían un orden en el sentido de que le permitiría a un lector entender un poco mejor Marruecos el país, para luego llegar, por ejemplo, a hablar a la región del Sahara, hablar del Sahara y de las mujeres del Sahara, que finalmente son una población en una región, en un territorio que efectivamente al día de hoy todavía está disputado y no ha tenido una solución, pues, esta controversia territorial. O, digamos, para entender cómo ha sido esa expansión de Marruecos hacia América Latina, todavía un poco bastante tímida, no hay una relación demasiado fuerte e intensa, por ejemplo, en los intercambios económicos y comerciales, pues que finalmente siempre son los que ayudan a impulsar y a jalonar mucho el intercambio y la cercanía entre países, pero ahí va, es algo que se está moviendo bastante estos años, sobre todo a nivel político, pues digamos, en términos de, por ejemplo, apertura de embajadas en América Latina, de hacer cosas a nivel cultural para acercar las culturas de los países, digamos, de América Latina con Marruecos. Yo pues trabajo también, he colaborado con la Embajada de Colombia en Marruecos para hacer algunas actividades, hemos llevado escritores colombianos, latinoamericanos, así que he estado, digamos, como entre la posición de la analista y la persona que hace también cosas de gestión cultural para promover un diálogo entre estas dos regiones del mundo y pues entre Marruecos y Colombia, digamos, ya en un sentido más específico.
En cuanto al libro del que hablaba Vicente, pues me sorprendió mucho que él me haya leído con tanta atención. Y claro, él habla, digamos, de este tema visto en perspectiva como de una región o de un territorio que es el del Sahara y su población, pero esto también podría hacerse extensivo, digamos, su lectura a Marruecos, en el sentido de que al menos yo sí lo percibo como lo ha planteado Vicente, de que ha habido un proceso de modernización desde arriba. Pues recordemos que hubo todo digamos, una movida revolucionaria en Marruecos en los años 70, como ocurría en otros países, pero finalmente esto no llevó a nada. Esos intentos de deponer al monarca por parte de agrupaciones de corte marxista-leninista pues fueron sofocadas y ellos terminaron purgando durísimas penas de prisión en condiciones pues que violaban todo ordenamiento legal. Después de esto ha habido un proceso de transición en los años, bueno, que empezó en los años 90, pero que, digamos, lo ha concretado el actual monarca Mohamed VI en estos años del siglo XXI, que pues se hizo todo un proceso de transición y pues se intentó aclarar los hechos, las víctimas han sido indemnizadas, entonces es como que el país ha ido avanzando, digamos, en materia de democratización en estos años, en una transición que todavía no termina y que muchas veces recibe críticas porque ha sido una transición que se ha prolongado en el tiempo. Esto, pues, también digamos, lo he notado yo y yo he escrito, pues, a este respecto. Y digamos, eso que planteaba Vicente en torno a las mujeres y que también ha tocado Jorge, eh, yo sí lo veo como que hay una revolución silenciosa que se ha ido gestando en Marruecos, eh, y lo veo y lo puedo decir en estos, digamos, en estos hechos. Por ejemplo, que cada vez hay muchas más mujeres profesionales formadas, que han ido a la universidad, que son mujeres cabeza de familia, que son mujeres que trabajan, que son mujeres que aportan muchas veces incluso más ingresos que su pareja, o en muchos casos son mujeres que están solas. Y todas estas cosas van jalonando un cambio social muy grande que está experimentando el país. También, por ejemplo, en términos de la tasa de natalidad, ha disminuido drásticamente. Hoy las mujeres marroquíes como las latinoamericanas no tienen más de 2 hijos, ya no son los grandes hogares, digamos, que todavía existen y persisten en algunas sociedades africanas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ha habido un cambio social jalonado por las mujeres, que es muy interesante de observar y que lo puede ver, pues claro, quien quiera verlo y quien tenga ojos para verlo. Hay, digamos, toda una situación de desafíos en términos de materia de Estado de Derecho, de más derechos, de más libertades, que está ahí en una tensión muy grande. El partido de gobierno actual en Marruecos pues es un partido islamista que busca poner trabas al proceso de avanzar y de mayor apertura, sobre todo en lo que respecta a las libertades individuales de los ciudadanos. Hay muchos movimientos sociales y ciudadanos que reclaman y que impulsan este proceso de modernidad en Marruecos. Incluso pues también lo veo yo desde el monarca, que hay una visión de modernidad al plantear unos temas en los que debe avanzar la sociedad, pero también hay una sociedad conservadora que muchas veces se resiste al cambio y ahí lo llevan en un cambio gradual que para muchos, como decía Jorge, puede ser más rápido o más lento. Entonces lo que he intentado yo hacer pues es un poco contar de este lado del mundo qué es lo que he visto y qué es lo que he vivido allá. Por supuesto, con los ojos de una latinoamericana, yo no puedo aportar una mirada española o europea porque no lo soy. Es la mirada con muchas limitaciones, sí, de una persona de América Latina, de un país que también está en esa situación de que ha avanzado en su modernización quizá más que en su modernidad, y todavía lo vemos en varias cosas. En términos legales y constitucionales, creo que, por ejemplo, Colombia pues ha avanzado bastante más en perspectiva comparada con Marruecos, por ejemplo. Pero sí creo que, como planteaba Nur hace un rato, pues hay muchas realidades y muchos desafíos sociales, políticos,
económicos, culturales, que nos hacen tener como varias similitudes y por eso pues nos permiten como dialogar más, porque entendemos de alguna manera las cosas que están viviendo y sufriendo, por ejemplo, en algunas situaciones las mujeres de allá, pero también las de acá. Entonces ha sido como un poco eso, tratar de contar en América Latina, pues el Magreb, Marruecos, diferentes temas relacionados con Marruecos, desde una perspectiva liberal, si se quiere, pues que es como la mirada que yo tengo, pero pues en la que también intento aproximar las miradas obviamente de quienes estoy hablando. Por eso también me parece muy importante el tema de aportar las entrevistas y los testimonios y hablar con la gente para que no quede simplemente como la lectura de un extranjero que pasó por ahí, sino pues me interesaba ser mucho más cercana, y si hablo con la gente y le pregunto a la gente, pues quiero mostrar lo que está sintiendo y pensando la gente de estas realidades geográficas y bueno, como frente a los diferentes temas. Así que ha sido eso. Yo pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario o crítica que hacer. ¿Cuándo es tu próxima visita a Marruecos, Clara? ¿Vas a volver? Pues no sé, porque ahora en este tiempo de pandemia es un poco difícil saber todo. Yo tenía algunos planes, pero todo se ha cancelado y de la Universidad de Casablanca me invitaron para un seminario en marzo, pero eso está en suspenso porque con esta situación sanitaria todavía no lo sabemos. Pues esperemos que haya alguna esperanza en los próximos meses. Obviamente les impresionó el libro. La verdad, no sé si alguien lo ha leído allí, porque pues de hecho la idea de la actividad en marzo sería un poco para comentarlo con la Universidad de Casablanca y pues hacer algunas presentaciones allí. Entonces, pues tendré que contarte de cuando eso ocurra. ¿Y en Marruecos has encontrado a alguien con interés en América Latina? Sí, hay mucho interés en las universidades, interés en América Latina. Todas las universidades de Marruecos, digamos las universidades públicas, tienen un departamento de estudios hispánicos en los que cada vez miran hacia América Latina. Es algo paradójico porque hay un interés creciente en América Latina y en conocer, digamos, en crear más lazos académicos, intelectuales sobre diferentes temas con latinoamericanos. En ese sentido, digamos que yo he tenido cierto, como que llegué en un momento en que había la disposición a ese encuentro y a ese diálogo y eso me ha facilitado mucho las cosas. Pero hay otra cosa paradójica y es que, por ejemplo, año a año el nivel de interés en el aprendizaje del español por parte de los estudiantes marroquíes ha ido sufriendo una drástica disminución. Entonces, pues de hecho eso lo planteaba en el libro del que habló Jorge, pues que si esto no tiene como o sea, si no hay como unos incentivos que hagan atractivo el estudio del español, pues se va a ir perdiendo, sobre todo en términos académicos, que va a dificultar mucho más el diálogo con esta región del mundo, porque pues acá nosotros no somos francófonos en su gran mayoría, y pues ya para no hablar de que nadie habla acá árabe, entonces eso va a dificultar un poco el intercambio, pero bueno, ojalá que pueda revertirse en alguna medida esa pérdida del español, al menos de quienes estudian español en las universidades marroquíes. ¿Cómo se explica esa disminución del interés por el español? Sí, pues tiene algunas explicaciones que yo encontraba razonables y es que hasta hace algunos años España era un país muy atractivo para los marroquíes, sobre todo por términos económicos, buscaban emigrar pues a diferentes países de Europa, a Francia, pero también a España, pero ese interés ha ido disminuyendo por el tema de la crisis económica que hubo en España hace unos años. Entonces, digamos que desde ahí sí hay como una relación que demuestra
que en cuanto hubo esa crisis económica y el país dejó de tener como tanto atractivo para los inmigrantes, la gente dejó de estudiar español porque antes había, no sé, cursos en que había 300 estudiantes y hoy hay 12. Así de abrupto ha sido el cambio en cuestión de 10 años. Entonces sí se siente pues como esa correlación con la crisis económica en la pérdida de interés del aprendizaje del español. En tus investigaciones, Clara, y en tus charlas, bueno, bien planteas movimientos, sobre todo a mí me impacta lo de los movimientos juveniles porque son los que están provocando grandes cambios en muchísimos países, inclusive, bueno, mismo en Colombia, las últimas manifestaciones fueron encabezadas por jóvenes, Chile, Perú, en fin, y así sucesivamente. Ahora me pregunto, esos movimientos en Marruecos van por sus derechos, por supuesto, pero también van contra el sistema, es decir, contra el reino. Pues hay como diferentes tipos de movilización social en Marruecos porque, digamos, hay algo que es difícil de entender para quienes no han estado en Marruecos, pero la monarquía es una institución que goza de mucha legitimidad para toda la sociedad marroquí. O sea, eso no es un invento. La gente mayoritariamente se identifica con el monarca y quieren a su rey. Eso es una realidad y basta con estar allá y vivir un tiempo para ver que hay, o sea, que hay una popularidad del monarca socialmente que atraviesa de forma transversal toda la sociedad. Te hablo de las clases altas, pero también a las clases más bajas. Incluso que la gente siente más afinidad con el monarca y más nivel de representación que con los partidos políticos. Eso ya es algo que nos dice algo también, digamos, socialmente. Y pues que también se refleja, por ejemplo, en términos electorales, en términos de participación electoral y digamos, de la fuerza que tienen los partidos políticos. Ahora, sí hay algo que es cierto y es que en estos años ha ganado mucha fuerza el partido islamista, pues que como un partido islamista es un partido de corte conservador y que hace un populismo religioso. Y este partido sí ha ganado fuerza en el electorado y en muchos jóvenes. Y eso ha cambiado también mucho la composición de la universidad. Porque ahora tú ves, por ejemplo, para mí eso fue algo muy, muy impactante cuando yo llegué acá, porque uno está acostumbrado a ver en América Latina los estudiantes que arengan al Che y a Mao y a Lenin, pero no está uno acostumbrado a ver al estudiante que va y hace la oración a la hora en que hay que rezar y luego arenga al Che, a Mao y a Lenin. Entonces tú ves esa cosa, esa confluencia religiosa tan fuerte y a la vez revolucionaria, y o sea, visualmente es muy impactante. Y sí, pues en el diálogo que yo he podido tener con intelectuales marroquíes, ellos sí dicen que la universidad en general se ha hecho mucho más conservadora porque el partido islamista ha sido mucho más hábil para captar electores entre los jóvenes universitarios que los partidos más progresistas y laicos del país. Entonces, esto también pues, puede tener una incidencia que se va a sentir en los próximos años, porque aunque uno quisiera, yo por lo menos no veo que las fuerzas liberales, progresistas, modernas, laicas, sean una mayoría social y sean una mayoría política. Creo que socialmente la balanza se inclina del lado conservador y del lado islamista, y esto, bueno, puede frenar un poco la dinámica de cambio y de modernización y de apertura que venía experimentando el país. Oí una cosa interesante el otro día, que Marruecos ha recibido la vacuna desde China.
Sí, yo también entendí esto, que ellos o sea, han estado trabajando con laboratorios de China y pues que incluso iban a entrar en una fase de vacunación. Habrá que ver pues qué ocurre en los meses siguientes, pero digamos que en términos de los países africanos e incluso de algunos países europeos que no han tenido la mejor gestión de la pandemia, la gestión de la crisis sanitaria que ha tenido Marruecos, yo diría que ha sido muy destacable y pues sí, como en todos los países hemos tenido miles de contagios y de fallecimientos, pero allí todavía lo llevan de una manera mucho más controlada que en otros países de Europa y de América Latina. Es que me sorprendió esa noticia porque los medios de comunicación aquí no están hablando de una opción china de momento, están hablando de 4 opciones más, incluso la rusa, pero no habían mencionado que una vacuna china ya estaba lista para distribuir en el mundo y me pareció interesante que el primer país del que oí hablar que iban a recibir la vacuna china iba a ser Marruecos, que yo no asocio tanto con la influencia china, se piensa en la influencia china más al sur en África. Lo que pasa es que China, pues como bien sabes, ha ido ganando mucho terreno en África, en los países africanos, y ha ido consolidando una presencia también en Marruecos, aunque Marruecos pues generalmente y tradicionalmente ha tenido socios europeos y bueno, Estados Unidos. Cada vez también ha ido posicionándose China en Marruecos como parte de esa gran expansión en África y pues que finalmente no sale de la disputa global que se mantiene con Estados Unidos por afianzar su presencia en todas las regiones del mundo, ¿no? Entonces, pues puede ser que va por ahí. Sí, bueno, Clara, yo te quería felicitar por acercar a 2 rincones del mundo que normalmente no se conocen casi nada, que es Norte África y América Latina. Y en realidad tienen muchas cosas en común, ¿no? Y más bien hasta la cultura latinoamericana proviene de alguna forma de Norte África, tomando en cuenta que España fue conquistada por gente de Norte África y se quedaron 700 años, es harto tiempo. Quiere decir que, bueno, por ejemplo, el trato de mujeres tiene mucho que ver con Norte África, España obviamente también, aunque ya se ha europeizado de una forma quizás más que América Latina, pero en realidad hay muchas convergencias de alguna forma también. Como decía nuestro amigo Palermo, que también son, digamos, parte de la periferia del capitalismo y entonces también tiene que ver con eso. Entonces, me parece maravilloso que haya información en español, porque mayormente, pues no hay, está en francés, en inglés, pero hay muy poco en español. Entonces, nos estás acercando a un mundo que no, de otra forma, no podríamos conocer porque realmente se conoce muy poco. Marruecos sí, de alguna forma creo que es el país más abierto hacia América Latina, creo que tiene más embajadas latinoamericanas en Marruecos que en cualquier otro país de Norte de África. Y obviamente también entonces Marruecos tiene en América Latina, pero igual se podría hacer mucho más, pero por lo menos eres una pionera en eso y eso me parece fantástico porque realmente es necesario también conocer ese importante parte del mundo, pero también parte de la herencia de lo que nosotros los historiadores hablamos y de una forma, bueno, de la cultura también que tiene muchísimo que ver, que a veces no queremos ver porque, bueno, ha habido obviamente un rechazo hacia el Islam por parte de España, entonces eso como países muy católicos en ese entonces América Latina, pero yo creo que es necesario y aún rehacer
reacercamiento, porque al final de cuentas esas cuestiones religiosas ya no son tan importantes, sino más bien hay muchas cosas en común entre esas sociedades, bueno, las sociedades del norte de África y de América Latina, y realmente te felicito por hacer ese esfuerzo muy, muy importante, yo creo, para hacer eso. Profesor Eric, muchas gracias por tus amables comentarios. También para mí, pues ha sido muy grato poder conversar con ustedes esta tarde y, bueno, de alguna manera aproximar o presentar, digamos, estos primeros trabajos que se han publicado, digamos, contando un poco qué ha sido esa primera aproximación a Marruecos, que para mí ha sido descubrir también un mundo con todas sus luces y a veces con también zonas grises. Es lo que he tratado de mostrar y bueno, pues espero que podamos seguir conversando de diferentes temas. Muchas gracias, profesor Eric, por acompañarnos. Quiero agradecerle también a Robin por su tiempo, por sus propuestas en temas que realmente son muy interesantes y muy pertinentes en la actualidad. Por supuesto, a Jorge, mi querido amigo, siempre es un placer verlo y escucharlo y además recibir sus comentarios y su trato generoso, que no sé si lo merezco tanto así como él lo expuso, pero pues siempre para mí es un motivo de gran alegría verlos y conversar con ustedes. Perdimos a Vicente, perdimos también a Nur, lamentablemente, pero bueno, quiero agradecerle a todos por su tiempo y por acompañarnos esta tarde en estas conversaciones y bueno, con un tema que no me es indiferente en absoluto como los diálogos transatlánticos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos.